Y bueno, hablemos un poco de lo que es esta situación que ahora va a continuar a tratarse en la justicia a partir del próximo 21 y 22 de agosto, porque la denuncia presentada por los diputados del Partido Nacional, Jaime Trovo y Rodrigo Goñi, sumado también a la ahora diputado independiente Gonzalo Mujica, es para tratar fundamentalmente de marcar las eventuales irregularidades en las concesiones del préstamo del Fondo de Desarrollo. Vamos a destacar bien claramente cuáles van a ser los citados ante la justicia, los que van a ir en calidad, obviamente, de convocados a declarar y los que van a ir en calidad de testigos. Pedro Bonomo, el ex subsecretario del Ministerio de Economía, en la etapa de José Mujica como presidente del gobierno anterior, va a ser el primero en declarar el próximo 21 de agosto. Al día siguiente, el 22 de agosto, será el turno de Sebastián Torres, que es el ex director de Industrias del Ministerio de Industria, y también Gabriel Frugoni, que es el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estos son los primeros tres citados por parte de la jueza Beatriz Larrié y también del fiscal de la causa, Luis Pacheco. Pero además también habrá citados a la justicia en calidad de testigos, y estos son Roberto Conde, el ex ministro de Relaciones Exteriores de la etapa de José Mujica como presidente, Jorge Mazarovich, el ex embajador de Uruguay en Venezuela, Daniel Placeres, el diputado del MPP, que además es representante de la empresa Envidrio, y también lo va a estar haciendo Iván Basilic, que es representante de Urutransport. Estos son entonces los citados, los convocados a la justicia, repito, para 21 y 22 de agosto comenzar con las indagatorias a propósito de la situación del Fondes. Y para entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos del Fondo de Desarrollo, cuándo se creó, en qué está hoy en día, vamos a presentarles estas placas para tener en cuenta que se creó en septiembre del año 2011, precisamente como recién nos manifestábamos dentro del gobierno de José Mujica, y que el objetivo principal que tenía era financiar emprendimientos gestionados por trabajadores. Otro de los datos interesantes a tener en cuenta es que algunos de los proyectos financiados que ha tenido el Fondes a lo largo de esta etapa ha sido, por ejemplo, Envidrio, 5,5 millones de dólares, la ex Cristalería del Uruguay, Funsacop con 5,3 millones de dólares, la ex Funsa. También otro de los emprendimientos a los cuales se lo financió, por ejemplo, es la cooperativa Empalme Olmos, la ex Mesenicena, con unos 10 millones de dólares. Y Alas Uruguay. Aquí hay que marcar que, por ejemplo, la ex aerolínea de bandera uruguaya, que venía para sustituir a la ex Pluna, fue financiada con 15 millones de dólares y es el financiamiento más importante, más grande que ha dado el Fondes durante este tiempo de funcionamiento. Pero ¿qué ocurrió a partir del 2015? Bueno, el Fondes tuvo una reconversión porque comenzaba el segundo gobierno del presidente actual Tabaré Vázquez. El objetivo de la reconversión era volcar los fondos a proyectos nuevos o cooperativas ya existentes. ¿Y qué ocurre aquí? Un dato interesante. Desde que esto ocurrió en 2015, la nueva distribución del Fondes no ha otorgado préstamos hasta el momento y ha subsistido basado en las utilidades del Brow, que estaba obligado a volcar entre un 15 y un 30% de sus ganancias. Pero atención, porque el Brow ya no aporta más al Fondes, hay un reclamo que se está haciendo, y para entender un poco más la función que tenía anteriormente el Fondes y la que tiene ahora luego de esa reconversión que recién hacíamos, vamos a presentarles este informe en donde quedamos en claro qué es el Fondes hoy en día, cómo se ha dividido y cuál es la función que tendría de aquí en adelante. Alas Uruguay fue el principal beneficiario del Fondes, que obtuvo un préstamo de 15 millones de dólares, más del 20% del total que tenía para otorgar el fondo. Hasta ahora el Fondes ha subsistido basado en las utilidades del Brow, que estaba obligado a volcar entre el 15 y el 30% de sus ganancias al organismo. Como el Brow no tendrá utilidades al menos hasta el 2020, el Fondes se quedará sin dinero fresco hasta el fin de esta administración. La transición entre el gobierno de José Mujica y de Tabaré Vázquez del 2014 al 2015 implicó también por ley a una reconversión del Fondes que se dividió en dos particiones, una administrada por el Instituto Nacional del Cooperativismo, Fondes INACOP, y otra administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo, Fondes ANDE. De esa forma, el Fondes INACOP resolvió dejar de otorgar gran parte de los préstamos a emprendimientos que cerraron y fueron asumidos por los trabajadores, y en su lugar volcar los fondos a proyectos nuevos o cooperativas ya existentes que quisieran mejorar su producción. El decreto de marzo del 2015 había estipulado que el Fondes INACOP se quedaba con los créditos ya otorgados, mientras que se le traspasaba a la Agencia Nacional de Desarrollo, la otra partición, los activos líquidos, alrededor de 70 millones de dólares. Un nuevo decreto de fines de mayo del 2016 indicó que fuera de ahí y no de las utilidades del Banco República, como había sido desde el comienzo del Fondes, de donde saliera la primera partida para alimentar al Fondes INACOP. Las autoridades del Fondes INACOP reclamaron este año al Ejecutivo los 30 millones de dólares que le deben.
El presidente del instituto, Gustavo Bernini, dijo al Poder Ejecutivo que se estaba procesando un intercambio a los efectos de ver cómo se cumple con la ley de creación del Fondo de Desarrollo, por la cual a la partición Fondes-INACOP le corresponden 30 millones de dólares que surgen de las utilidades del Banco República del año 2013. En la medida en que se cumpla con ese artículo de la ley, el Fondes no va a tener problemas de financiamiento por un buen tiempo, consideraba Bernini en su momento. Este año las autoridades también presentaron en la Comisión Legislativa sus nuevas líneas programáticas y estratégicas, pero señalaron que prácticamente dan por perdidos los 59 millones de dólares que prestaron en los últimos 5 años. El Fondes volvió a dar pérdidas en el año 2016, el rojo del organismo alcanzó los 15 millones de dólares, una cifra mayor a la del año 2015, donde las pérdidas habían sido de 14 millones de dólares. Nicolás González marcaba con claridad las citaciones que se vienen en calidad de testigo, en calidad de indagado. ¿Alguien habló? Bueno, sí, habló Daniel Placeres, es justamente el diputado actual del MPP, que además estuvo muy cercano a Envidrio en su momento de apertura y ahora, precisamente como diputado del Movimiento de Participación Popular, será uno de los que será citado precisamente en calidad de testigo, como recién decíamos en el listado cuando comenzábamos esta intervención. Placeres dice que trataría de ser útil para la justicia y además clarificante. ¿Por qué? Porque entiende que hay mucha desinformación que se maneja a propósito de cómo han sido distribuidos estos fondos públicos en el Fondo de Desarrollo, por ejemplo, en el caso de Envidrio. También habla obviamente de la fábrica, que recordemos que lleva 9 meses ya detenida desde octubre del año pasado, desde que dejó de funcionar un horno como lo marcábamos anteriormente. Acá está la versión de Daniel Placeres, que no le llegó todavía la notificación, pero que cuando lo haga seguramente entre el 21 y 22 de agosto tendrá que ir a declarar. El diputado Placeres hizo una clara defensa de la fábrica de Envidrio, que por problemas en el horno, hoy hace 9 meses que sus 120 trabajadores están en el seguro de desempleo. Claridad, puedo aportar claridad. Hay mucha desinformación de cómo se invirtieron fondos. Realmente me gustaría invitar a, no sé si va a ser jueza o juez, invitarla a la fábrica, que me parece que los compañeros la pueden guiar. Y me parece que hay una desinformación. Yo pensé que me iban a citar para darme algún tipo de pergamino, alguna concarda, porque en Uruguay conseguir empleo está complicado a veces. Entonces, cuando uno empuja sobre la construcción en base al empleo nacional, a generar industria nacional, vienen estas cosas. Envidrio fue un proyecto muy importante para el país, no solo para los trabajadores, sino para el país. Le aportó solamente compra de combustible al Estado a través de Duxa 11 millones de dólares, 8 millones de dólares de luz, 19 millones de dólares de salario, que esos salarios tú le tenés que poner cuando va el trabajador a comprar el IVA, que recauda el Estado. O sea, al BPS le aportó casi 7 millones. O sea, Envidrio me parece que antes de analizarlo desde el punto de vista de una denuncia, habría que analizar bien lo que aportó ese proyecto a la sociedad. A veces cuando uno dice, che, hace 8 o 9 meses que están en el seguro, esos seguros de paro se podrían haber volcado también, digo yo, a la parte esa de iniciativa.